Sí. Las siguientes frases se refieren a la conducción del calor en los sólidos. Indique cuál de ellas son falsas y cuáles verdaderas. Entonces dice, cuando las partículas del sólido absorben energía térmica, disponen de mayor energía cinética. ¿Ok? Eso es totalmente cierto, ¿cierto? Cuando absorbemos energía térmica, muy bien, Santiago, que es calor, entonces vamos a tener mayor energía cinética, las moléculas se van a poder mover más. Ok, y el segundo dice, si calentamos el extremo de una barra metálica, sus partículas vibran con mayor amplitud. ¿Será verdadero o falso? Ok, Santiago Rodríguez, es verdadero. Es verdadero, las partículas van a vibrar con mayor amplitud y por eso va a pasar también la energía de una a otra. El tercero dice, si las partículas en los sólidos vibran, cambian de posición. Por tanto, si al calentarlos sus partículas vibran más, cuando el calor se propaga por conducción, sí se produce transporte de materia. Eso es falso. Es falso. Recuerden que las partículas vibran, pero no cambian de posición. Acuérdense que en los sólidos no cambiamos de posición. Y en ningún momento la propagación por conducción tiene transporte de materia. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el experimento con la barra vimos que lo que se transportaba era el calor, pero en ningún momento en la barra se generaba ningún movimiento que nosotros pudiéramos percibir? Es a nivel interno, entonces no hay cambio de posición de las partículas. La D dice, la madera es un material que conduce muy bien el calor. Por eso hay que tener mucho cuidado con los incendios forestales. ¿Eso qué será, verdadero o falso? Muy bien, Santiago, es falso. La madera no conduce el calor. Los metales conducen el calor. La madera no, ella se quema, pero no conduce el calor. Profe, yo me El equivoqué quin- en esa. Yo pensé que conducir el calor era no se quemaba. No, conducir el calor es que el calor se puede transportar a través del material, pero sin que se dañe, como por ejemplo en las ollas. Nuestras ollas metálicas conducen el calor, pero la olla no se quema cada vez que vamos a cocinar y si no todas las veces tendríamos que estar comprando nuevas. Entonces, conduce es que deja pasar, ¿cierto? Que pasa el calor, mas no la quema, no lo afecta. Y por último dice, los metales son materiales que no son buenos conductores del calor. Falso. Falso, muy bien. Los metales son excelentes conductores del calor. Entonces, ese es el primer punto. Ahí van ustedes corrigiendo lo que tengan mal. En el segundo punto dice, describa con sus palabras lo que sucede en la imagen. ¿Quién quiere describir rápidamente lo que pasa en la imagen? Que las partículas se van calentando hasta el otro extremo, profe, que va pasando la propagación de conducción, profe. Muy bien, Marlon. Es una propagación por conducción. Entonces, las partículas reciben el calor y lo van transfiriendo de unas a otras hasta, pues van avanzando, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, propagación por conducción. Perfecto, muy bien. El siguiente punto, vamos a completar las frases. Entonces, aquí dice, el calor se propaga a lo largo de la barra por Conducción, profe. conducción. Muy bien, conducción, conducción. Siempre a través de los sólidos es conducción. Ok, el B, el mecanismo por el que nos llega la energía del sol es la Radiación. radiación. Perfecto. Es la radiación por la que nos llega el calor del sol. El C dice el mecanismo de calor que predomina en la situación de la fotografía de la izquierda, la del vaso. ¿Cuál es la del vaso? Convección. Convección, perfecto, es la convección, no convención, Santiago, convección con C, sin la N. Y el de la derecha es el de la Conducción. 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 Muy bien, perfecto. Los paneles solares reciben energía del sol por Radiación. radiación.
Siempre que sea por parte del sol es radiación, porque no hay contacto, ¿cierto? En una central termosolar de torre, la energía térmica se transfiere principalmente por Radiación, profe. Radiación, profe. radiación. Radiación, muy bien. Acá, para el eje, todos los cuerpos emiten energía ¿qué? Térmica, Térmica. Bien, energía térmica. Debido a la Temperatura. temperatura, temperatura a la que se encuentran. Perfecto. Todos los cuerpos emiten energía térmica debido a la temperatura a la que se encuentran. Ahí van corrigiendo, chicos. profe, El están todas bien. siguiente. Cuando aislamos térmicamente una vivienda, impedimos que el Calor, calor fluya a través de las paredes y ventanas por ninguno de los tres métodos estudiados. Entonces, aislar térmicamente una vivienda implica que no fluya calor, ¿sí? La palabra ahí era calor. Y por último, entonces acá, ¿cuántos métodos de propagación observamos en la imagen? Profe, yo observé los Los tres que tres, hemos ¿cierto? estudiado. Tenemos solo tres métodos de propagación. ¿Dónde los observamos? En la Eh, eh, olla se la- observa la convección. Digamos, Ok, doy uno al y interior de la olla tenemos convección. Muy bien. y el gato cerca de la fogata, radiación, profe. Ok, muy bien. El gato y la fogata, radiación. ¿Qué más? en la Eh, vara y la conducción. la vara es conducción, profe. En la vara es conducción, pero también hay otra conducción. ¿Dónde podemos ver la otra conducción? También sería en la olla, profe. En la olla, muy bien. En la olla y en la vara tenemos conducción. Dentro de la olla, el líquido que está al interior de la olla, tenemos convección. Y muy bien, el gato que está cerca de la fogata, que está recibiendo ahí la radiación. Excelente, muy bien. Entonces ya tenemos claro todo lo que tiene que ver con los métodos de propagación del calor. ¿Sí? Tres métodos: conducción, convección y radiación. Entonces, en el transcurso de estos días les estarán llegando las notas de las dos actividades que ya llevamos. Los Sí, experimentos y cuatro. los 5. experimentos y este taller. Bueno, hoy vamos a aprender acerca de las diferencias entre calor y temperatura. Entonces ya les comparto la pantalla. Un minutico mientras organizamos aquí la presentación. Listo. Vamos a hablar de las diferencias entre calor y temperatura. Por lo general, suele suceder que confundimos estos dos términos. ¿Sí? A veces pensamos que calor y temperatura, cuando decimos calor y decimos temperatura, estamos hablando de lo mismo. Y no es así, ¿cierto? El calor es una cosa, la temperatura es algo totalmente diferente. Entonces vamos a establecer esas diferencias, ¿sí? Vamos a establecer esas diferencias entre lo que es calor y lo que es temperatura. Ya habíamos visto qué es el calor. ¿Quién me quiere recordar qué es el calor? A ver, ¿quién me recuerda qué es el calor? Sería energía. ¿Sí? Ok, el calor Sí, es una forma de energía, ¿cierto? Una forma de energía. Y esta forma de energía se transfiere o se transmite, ¿cierto? De un cuerpo a otro a través de los diferentes, de las diferentes formas que ya estudiamos. Entonces, recordemos que el calor es una forma de energía. Entonces, vamos a ver 7 diferencias entre calor y temperatura para que nos quede claro que cada cosa es diferente. 7 diferencias entre calor y temperatura. Las tres primeras las tenemos aquí. Entonces, en primer lugar, bueno, coloquen allá el título, diferencias entre calor y temperatura, porque si no se nos olvida. Entonces, escriban allá diferencias entre calor y temperatura.
Ok, la primera diferencia es el significado, ¿cierto? Lo que significa calor y lo que significa temperatura. Ya dijimos que el calor es una energía que está asociada al movimiento de las partículas, porque tiene que ver con la energía cinética de las partículas que están en una sustancia. ¿Sí? Esa es la energía que realmente a la cual nos referimos con el calor. La energía del movimiento de las partículas que se encuentran en una sustancia. Mientras que la temperatura es una medida, ¿sí? Es una magnitud de calor que se refiere a una medida, ¿sí? Se refiere a una medida. Entonces, el calor es la forma de energía. La temperatura es la medida de esa forma de energía que llamamos calor. Entonces, la medida del calor es la temperatura. Por eso decimos que no son lo mismo. En cuanto al significado, el calor es la forma de energía, la temperatura es la medida de ese calor, ¿sí? La medida de esa forma de energía. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señora, profe. Ok, muy bien. Voy a explicarlos todos y después les doy el tiempo para que copien. El segundo es el símbolo. Resulta que el calor lo representamos con una letra que es Q mayúscula. Venlo acá. El calor se representa con el símbolo Q mayúscula. Y es una energía que puede ser tanto cinética como potencial. Ya dijimos que las moléculas de la materia es lo que se revisa. La energía de esas moléculas hace referencia al calor. En cuanto a la temperatura se representa con el símbolo T, T mayúscula, ¿sí? Con la T mayúscula. Y no es energía, sino una medida, ¿sí? No es energía, sino una medida de esta energía. Entonces, lo primero, calor es una forma de energía y se representa con la Q mayúscula. Energía temperatura, perdón, es la medida del calor y lo representamos con una T mayúscula. ¿Listo? La tercera es las propiedades de las partículas. El calor depende de la velocidad de las partículas. Entonces, entre mayor movimiento, mayor tamaño y movimiento tengan las partículas, vamos a tener más calor. Mientras que la temperatura no va a depender de eso. La temperatura no depende de las partículas, ¿sí? El calor depende de la velocidad, el número, el tamaño y el tipo de partícula. La temperatura no depende de las partículas, no depende de las propiedades de las partículas. Bueno, ahí tenemos tres diferencias. El significado, el símbolo y las propiedades de las partículas. Entonces vamos a tomar este apunte y ya continuamos con otras diferencias entre el calor y la temperatura. Profe, ¿copiamos esos tres? Sí, señor. Bueno, dos diferencias más que podemos encontrar entre calor y temperatura son el efecto y la transmisión. El calor, como bien lo habíamos dicho, es un fenómeno físico que aumenta la temperatura, ¿sí? Entre más energía cinética, entre más energía tengan las sustancias o los cuerpos, van a poder aumentar la temperatura. Entonces, ¿qué efecto tiene el calor? Él puede dilatar los cuerpos. ¿Dilatarlos qué es? Es hacerlos un poco más anchos. Por ejemplo, cuando a una persona se le queda un anillo atorado en el dedo, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Generalmente se procura generar calor, ¿sí? Generar calor, o sea, tratar de calentar el anillo, ya sea con movimiento, pues generalmente con movimiento, no utilizar otras cosas que lo calienten mucho y puedan quemar a la persona. Entonces, lo que se hace es generar movimiento para que se dilate y para que suelte un poquito, ¿no? ¿Sí? Para que se amplíe el tamaño entre las moléculas y el anillo pueda salir. Eso es dilatar. También podemos ver la dilatación en el mercurio, en el termómetro de mercurio. Cuando se coloca el bulbo del termómetro en el cuerpo o en el objeto,
ese calor se transfiere al mercurio y él se dilata, o sea, que es lo que permite que nosotros podamos medir la temperatura, ¿sí? La forma como se dilata ese mercurio. El calor puede fundir, ¿cierto? Fundir es, eh, digamos, podemos decirlo, derretir o cambiar de estado de sólido a líquido, ¿cierto? Eso es fundir. Entonces, cuando el hielo se calienta, aumenta la temperatura en el hielo, se funde, pasa a ser agua. Cuando agua en estado líquido. Cuando nosotros tenemos en la mano una chocolatina por mucho tiempo, ¿qué le pasa a esa chocolatina? Derrite, profe. Se derrite o se funde. Entonces deja de ser esa chocolatina así en la forma sólida que tenía y pasa a tomar un estado líquido. Eso es fundir. Volatilizar. Ah, pues cuando lo pasamos a estado gaseoso, ¿cierto? Si ponemos a hervir agua, ese calor que llega volatiliza el agua y la convierte en estado gaseoso o el alcohol. Si dejamos el alcohol destapado, el aumento de la temperatura va a hacer que ese alcohol se evapore, se volatilice. Y también el calor puede descomponer un cuerpo. Entonces, nosotros vemos que en lugares cálidos o donde la temperatura es un poco más alta, los alimentos, por ejemplo, se dañan más rápido, se descomponen más rápido, duran menos tiempo. Entonces, por esa razón, la carne está en la nevera, ¿cierto? En el congelador y no está por fuera, porque la temperatura afuera es mayor y esa descomposición se va a hacer mucho más rápido. Las frutas se descomponen más rápido en climas calientes que en climas fríos, ¿sí? Porque el calor lo que hace es ayudar a descomponer. Todos esos efectos los tiene el calor. La temperatura no tiene ningún efecto porque la temperatura es el grado de calor en los cuerpos, entonces es solo una medida. Ella no va a tener ningún efecto, ¿sí? Solo podemos medirla, pero la temperatura no dilata, la temperatura no funde, la temperatura no volatiliza, la temperatura no descompone. La temperatura es solo una medida del grado del calor de los cuerpos, pero no tiene ningún efecto sobre ellos. La transmisión. El calor se transmite. Ya dijimos que de unas sustancias de mayor temperatura a otras de menor temperatura. ¿Y qué efecto provoca? Pues disminuir la temperatura de la que está a mayor temperatura y aumentar la que está a menor, porque hasta que llega al equilibrio térmico. Es decir, tenemos una temperatura promedio entre las dos temperaturas iniciales. Y el calor se transmite o se propaga, ya lo vimos, por conducción, por convección y por radiación. No transferimos ni transmitimos temperatura, ¿sí? Medimos la temperatura, pero no la transmitimos. No puedo transmitirle la temperatura de un cuerpo a otro. Cuando yo llego al equilibrio térmico, llego es a una temperatura promedio entre la de un objeto y la del otro objeto, pero en ningún momento transmito temperatura, ¿sí? Solo se transmite calor. ¿Listo? Si quedó claro, entonces tomamos este apunte. Ya envío la foto al WhatsApp. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Bueno, chicos, ya por tiempo, pues no es posible continuar con las otras dos diferencias. Las vemos entonces en nuestra clase de la próxima semana. Bueno, que tengan un excelente resto de día, pueden pasar a tomar su descanso y nos encontramos el próximo lunes en clase. Dios los bendiga. Chao, chicos. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Bueno, chao. Chao, profe. Bueno, chao.